Hola, hola, otra vez yo. En esta ocasión te voy a enseñar cuál es el procedimiento que tienes que seguir para hacerle mantenimiento al motor industrial de tu máquina de coser. Lo primero que debes hacer es soltar la varilla de la chancleta. No vayas a quitar la tapa sin soltar la varilla porque se te puede partir algo. Ahora lo siguiente que tienes que hacer es quitarle los tornillos. Tiene 3 tornillos alrededor de la tapa, son tornillos de estría. Ten mucho cuidado porque la tapa es pesada, no se te vaya a caer y te vaya a machucar algún dedo porque a mí me ha pasado muchas veces ya. Lo ideal sería que consiguieras, ojalá tuvieras a tu mano, a tu alcance, un soplador industrial para que puedas soplar el motor, para que le puedas sacar toda la mayor pelusa posible, porque este tipo de motores acumula muchísimo polvo y muchísima pelusa. En el caso mío, como yo no tengo un soplador, simplemente soplo con mi boca, busco alguna brocha, busco algún trapo, alguna cosa que me ayude a quitarle la pelusa. Lo siguiente que tienes que hacer es quitar esta tuerca, la tuerca central, la tuerca que sostiene la pesa. Necesitas quitarla para quitar la pesa para poder sacar la masa. En esta ocasión no funcionó la llave porque la tuerca está muy apretada, entonces tuve que recurrir a modos más arcaicos, que fue golpeándolo con un destornillador hacia el lado en el que gira por una de las orillas y ya la tuerca se afloja. Una vez que la tuerca esté floja ya puedes quitarla con mucha más facilidad. Presta mucha atención a la forma en la que saco la pesa. Tienes que utilizar 2 destornilladores para palanquearla. Ahora lo siguiente es quitar los otros 3 tornillos que están debajo de la pesa. Estos tornillos son los que sostienen el eje principal del motor. Tienes que sacar completamente esta tapa para que puedas sacar la masa o el núcleo del motor. En muchas ocasiones esto sale fácilmente. En algunas otras ocasiones es muy difícil sacarla. En ocasiones sale junto con todo y masa, a veces sale sola. A veces hay que golpear el eje del motor desde atrás. Hay que quitar la tapa, como en este caso. Quito la tapa para poder tener acceso al eje del motor, el eje que da vueltas. Y desde allá, desde atrás, yo puedo golpear con una barra o con un detornillador, golpeo la barra, golpeo el eje del motor para poder empujar completamente junto con el eje, junto con la masa, poder golpearla y empujar la base. Así puede salir la tapa completamente. En ocasiones sale sola la tapa y en ocasiones sale con todo y masa. Ahora lo siguiente que hay que hacer es quitarle las balineras, porque por eso es que se hace necesario hacerle el mantenimiento al motor, porque ya las balineras empiezan a sonar muy duro y el motor hace un ruido muy, muy molesto. Y la manera más fácil en la que puedes sacar esto es palanqueando las 2 balineras. Las palanqueas hacia arriba con alguna llave, con 2 destornilladores, para que tenga espacio de meter o introducir las patas del extractor. Este extractor es relativamente barato, realmente me costó muy poco y me ha sido muy útil, de mucha utilidad para sacar estas balineras de forma fácil, de forma rápida. Ella se daña, ella se traba, se deforma por dentro, pero es la forma de sacarla porque ella ya está dañada. Ya cuando sientas que tu motor está sonando, está zumbando muy fuerte, ya es porque las balineras están dañadas, están desgastadas y hay que reemplazarlas. Con la balinera de abajo se hace exactamente el mismo procedimiento. Si tienes algo con que palanquearlas, las palanqueas. Si puedes meter el extractor de una vez, se lo metes de una vez y la extraes completamente. Con el extractor es muy fácil de extraer de esta manera. Y como lo puedes notar, he utilizado la misma pesa que saqué desde el principio. Esa pesa la coloco boca abajo y en ella meto el eje de la base del motor o el eje de la masa del motor para que no se me esté moviendo, para no estar forcejeando mucho. Ten mucho cuidado de que no vayas a rayar el eje. Si rayas el eje o si lo golpeas con algo, la siguiente balinera, que es la balinera nueva, no va a poder entrar correctamente. Habría que forzarla o habría que golpearla para que entre, y en el momento en que la vayas a golpear o en el momento en que la golpees, ella se va a dañar, se va a deformar y ya no va a funcionar correctamente. Aquí te muestro un mejor plano para que veas completo el extractor y la forma tan fácil en la que puede extraer la balinera. Es mucha facilidad, es mucho el trabajo que te ahorra. Antes de yo tener el extractor yo sufría muchísimo para sacar las balineras, se dañaban mucho, me cansaba mucho. Después que lo compré se solucionaron todos esos problemas. Yo te recomiendo utilizar unas balineras
buenas, de buena calidad. Pregunta cuál es la mejor, pregunta cuál es la más cara. Esta no es la más cara, pero es una calidad muy buena, me ha servido muy bien hasta ahora, nunca he tenido problemas con ella. Hay unas balineras que son mucho más baratas, no duran prácticamente nada y, y vale la pena gastar un poquito más, pero que la máquina quede garantizada de que va a trabajar muy bien. Mira que la primera balinera yo no la voy a golpear, solamente la aseguro un poquito hacia los lados para que ella entre en el eje, en la parte delgada del eje. Después que ella entró en la parte delgada del eje, ya yo la puedo golpear el eje con la propia base de la pesa. Esa base es la que me da la seguridad o la que me da la garantía de que no se va a dañar los rodamientos, los balines que tiene adentro. Ahora coloco la base, le coloco la balinera nueva encima y encima de la balinera nueva coloco la balinera vieja que es la que voy a golpear. A esa sí la puedo golpear porque ya está dañada, pero yo no puedo golpear directamente la balinera nueva porque se va a estropear. Ahora lo único que tienes que hacer es golpear. Simplemente golpeas con el martillo. Poco a poco, con mucho cuidado, con mucha paciencia, vas golpeando la balinera vieja. Asegúrate de golpear la balinera vieja, no vayas a golpear la nueva. Trata de golpearla justo en el centro para que no se vaya a desviar, para que no se vaya a doblar, porque si la balinera entra doblada se va a apretar muchísimo y se va a dañar. También trata de no rayar el eje, creo que ya te lo dije, trata de que el eje no se maltrate. Mira que con todo ese golpeteo, la balinera de abajo también se está incrustando en su sitio, en su lugar. Esa es la única forma o la mejor forma en la que tienes para que puedas hacer que la balinera baje o que la balinera suba hasta el lugar en donde va el eje. Mira, te lo voy a mostrar desde cerca, desde más cerca, para que veas cómo con tanto golpeteo la balinera va entrando, el eje va entrando dentro de la pesa y la balinera va quedando en su sitio, en su lugar. Este es un truco que a mí me costó mucho aprender. Yo lo aprendí a las malas. Porque yo cuando estaba empezando no sabía este truco y simplemente lo golpeaba como podía, como se me ocurría golpearlo y siempre se daña, siempre de una u otra forma se daña. Trata de que la balinera no sufra, no se golpee por los lados porque se va a dañar. En muchas ocasiones también es necesario cambiar el ventilador. El ventilador es esa pieza negra que estás viendo allí de plástico. En esta ocasión no es necesario, pero a veces se daña totalmente, se parte. Aunque algunas piezas o algunas pesas tienen el ventilador metálico incrustado, mejor dicho, el ventilador es parte de la pesa. En este caso no es así, pero no es necesario cambiarlo. Lo que sí hay que cambiar en este caso, que está un poco desgastado, es el corcho. Mira que el corcho ya está un poquito desgastado, pero antes de eso primero tengo que limpiar. Limpio todo lo que pueda, por eso te dije que es necesario, o al menos es muy importante, utilizar un soplador industrial, porque así te ahorras tiempo, te ahorras bastante tiempo limpiando eso. Yo te recomiendo que compres un corcho con lata directamente. Hay corchos que venden con su lata, porque si compras el corcho solo, sin lata, vas a tener que reutilizar la lata del corcho anterior y es más engorroso, tarda mucho más trabajo, más tiempo y no va a quedar igual de bonito. Ahora viene la segunda etapa del mantenimiento. Es la lubricación, la limpieza y la lubricación de la tapa del motor. Es muy importante que la tapa trabaje bien. Lo primero que tienes que hacer es quitarle la mariposa a este tornillo para que saques el resorte y la mariposa. Si no, no vas a poder sacar el brazo. Ahora con un destornillador pequeño y con mucho cuidado vas a retirar el seguro, el retenedor, la chaveta, como sea que le digan en tu país. Esa pieza es la que impide que el eje se salga. Entonces lo que vas a hacer es obviamente sacar el eje. Ese eje o ese pin o ese pasador es el que está sosteniendo, deteniendo el brazo para que el brazo no salga. Una vez que puedas sacar el brazo, entonces ya vas a poder retirarle o extraer el rodamiento. Y mucho cuidado en la forma en la que lo hago. Yo no tengo dos llaves iguales, por eso utilizo un alicate por encima y una llave por debajo, una llave ajustable. Si tú tienes las dos, mucho mejor.
Pero mira que tienes que girar las dos al mismo tiempo en sentido contrario hasta que una de las dos ceda, hasta que una de las dos tuercas ceda. Ya después que cede una de las dos tuercas, la terminas de quitar y por el lado contrario o por el lado opuesto es por donde vas a sacar el rodamiento. Este rodamiento utiliza dos balineras también que son una medida o una unidad más pequeña que las balineras grandes. Pero en este caso no era necesario. No era necesario cambiarla, únicamente habría que limpiarla y lubricar el propio eje del rodamiento. Como estas balineras giran mucho menos que las balineras grandes, porque el motor siempre está encendido y las balineras grandes siempre están girando, pero estas balineras no están girando todo el tiempo, por eso no se desgastan tanto. Y la forma en la que puedes saber si necesitas cambiarla es únicamente después que hayas cambiado la balinera grandes y armas nuevamente el motor y escuchas a ver si todavía está sonando. Ahora volviendo al motor, mira que este es el corcho del freno. En este caso no fue necesario cambiarlo porque todavía queda suficiente corcho, lo único que hice fue rasparlo con una lija. Ahora presta mucha atención lo que hago con el trapo. No solamente limpio por fuera, sino que también limpio la parte interna por donde va a ir el eje, por donde va a ir el rodamiento. Tienes que limpiarlo muy bien para que no le quede tierra o polvo o mugre, para que no le quede el corcho que acabas de lijar, porque si no va a quedar duro, va a quedar muy duro el rodamiento. Y ya lo que queda es utilizar con el dedo o con lo que tú quieras, le untas, le engrudas grasa, un poco de grasa al propio eje y también a la cama o a la parte interna de la tapa en donde va a girar el eje. Ahora, acuérdate muy bien cuál parte fue la que sacaste primero, porque así mismo tienes que hacerlo, pero al revés. Mira, fíjate que el eje, el rodamiento tiene un orificio. Ese orificio tiene que ir hacia arriba, porque ese orificio es en donde se acuña el brazo. El brazo tiene que acuñarse dentro de ese orificio que ves allí. Si no, vas a tener que volver a desarmar la tapa para sacar el rodamiento, girar el eje y hacer que coincida el orificio con el codo o con el brazo. Ahora lo que queda es volver a colocar este tornillo en L. Es preferible que lo coloques antes de poner el brazo. Pero en esta ocasión no me fue tan difícil por la práctica que tengo, pero es más fácil que coloques el eje, coloques el resorte, el tornillo antes de meter el brazo. Y bueno, lo siguiente es volver a colocar, aquí sí va a ser más difícil que al principio. Al principio tú simplemente es más fácil sacarla. Para meterla así es un poco más difícil, vas a tener que nivelarla, equilibrarlo, sacar y meter el brazo y mover hasta que coincidan los orificios. Tienen que coincidir perfectamente porque este pin entra muy apretado allí. Colocas otra vez el seguro o la chaveta o el retenedor, lo metes, lo incrustas nuevamente para que no se vaya a salir el eje y le das un poquito de fuerza al resorte. Porque si ese resorte está muy flojo, queda muy flojo, entonces el brazo no va a tener suficiente fuerza como para frenar la máquina. Ahora, esta parte es muy delicada, por favor concéntrate muy bien porque es muy fácil que rompas alguno de esos cablecitos, de esas hebras de cable que están allí, y si se rompe alguna de esas hebras, el motor va a trabajar muy mal, se va a recalentar y se va a quemar, se va a fundir tu motor. Ahora lo que viene es un proceso muy engorroso, sinceramente me molesta mucho, pero es necesario hacerlo. Esta parte va a ser de ensayo y error, te vas a equivocar, seguramente te vas a equivocar muchas veces. Mira cómo coloqué la tuerca, la introduje en el resorte, en el tornillo, pero no la metí totalmente, porque si golpeo el tornillo sin la tuerca, entonces se va a dañar la punta del tornillo y después la tuerca no va a poder entrar. Ahora, ¿para qué estoy golpeando la tuerca? ¿Para qué estoy golpeando el eje? Para que entre, para que la balinera entre en la base, para que entre en la cuna en donde tiene que ir ella. Ella tiene que entrar muy apretada. Si tú ves que la balinera entró muy fácil,
o ves que la masa entró muy fácil, allí vas a tener un problema, el motor va a empezar a vibrar, el motor vibra mucho, es porque la balenera quedó floja. Y la manera de solucionar ese problema es que con un destornillador o con un clavo o con algún objeto puntiagudo debes rayar con cuidado, pero debes rayar con mucha precisión esa cuna. Lástima que en este caso no fue necesario, si no te lo hubiera mostrado también, pero no hubo necesidad de hacer eso. Ahora lo siguiente que tienes que hacer es colocar la cuña que va dentro del eje. Trata de que quede bien en su cama, porque si no va a entrar, la pesa va a entrar muy apretada, la cuña se puede girar un poco y puedes dañar el eje, se puede rayar el eje, así que trata de que quede muy bien en la cuna en donde tiene que quedar. Y lo siguiente es golpearlo con el martillo. Mira cómo voy girando la pesa o girando el eje para que los golpes sean uniformes alrededor de toda la pesa, de toda la pieza. Ahora presta mucha atención a esa arandela. Esa arandela es muy importante. Si se te olvida esa arandela, es muy probable que la tuerca se te afloje, se suelte, se puede salir la pesa y puede pasar algo muy feo allí. Así que asegúrate de no olvidarla. Ahora lo siguiente que hay que hacer es apretar muy bien ese tornillo, esa tuerca. Asegúrate de que quede muy bien apretada. Si puedes anclar la pesa para que utilices la llave así como estoy haciendo yo, hazlo. Pero en este caso no pude anclar la pesa, así que tuve que recurrir a otra vez el destornillador o una barra o alguna pieza que te permita golpear la tuerca desde una orilla en el sentido en el que se aprieta. Así queda muy fuerte, muy firme. Esto deberías haberlo hecho ya, pero a mí se me olvidó en ese momento y por eso cuando me acordé lo hice. Debes volver a apretar muy bien las dos tuercas para que no se vaya a soltar nada. Ahora lo que viene es colocarle la tapa nuevamente. Asegúrate de colocarle muy bien los 3 tornillos, pero no los apretes totalmente todavía porque hace falta todavía un paso. Y ojo con lo que te voy a decir, que es muy importante, no te vayas a saltar este punto que te voy a decir a continuación, porque si te lo saltas, es muy probable que fundas el motor. Te lo digo con experiencia porque a mí ya me pasó una vez y fundí el motor porque simplemente no hice lo que te voy a contar a continuación. Pero antes de eso te voy a pedir, por favor, suscríbete al canal si no lo has hecho, regálame un comentario, dime qué te pareció el video, dime qué me faltó explicar y yo lo tendré en cuenta para la próxima ocasión, para el próximo tutorial. Por favor, si yo sé que tú conoces a alguien que maneja máquinas de estas, yo sé que tú conoces a alguien que tiene un motor industrial de estos, así que compártele mi video, compártelo y así me ayudarás a mí a seguir creciendo. Esa es la manera en la que me puedes pagar el favor que estoy haciendo para ti. Recuerda que te dije que no apretaras todavía los tornillos, es porque la tapa a veces queda orientada de manera inclinada. El brazo tiene que apuntar directamente hacia el suelo de manera vertical para que la chancleta la pueda alar o la pueda bajar de manera fácil, de manera precisa. Y con el dedo o con la mano o con el mismo pie, pisa el pedal hasta que sientas la fuerza necesaria, la fuerza suficiente. Si no la tiene todavía, entonces es como vas a ir apretando el resorte para que tenga más fuerza. Porque recuerda que si ese brazo no tiene la suficiente fuerza, entonces no va a poder frenar la máquina en el momento en el que quieras frenarla. Y ahora te voy a decir cuál es el último paso que te hace falta seguir. Asegúrate de aflojar este tornillo y sacas nuevamente el resorte, sacas nuevamente el tornillo. Tienes que girarlo hacia atrás para que el clutch se aleje, porque acuérdate que tú le colocaste un, un corcho nuevo. Ese corcho nuevo es más grueso que el corcho que ya tenías. Entonces, como el corcho es más grueso, el clutch ahora queda más cerca del disco, y si el clutch queda más cerca del disco, entonces va a estar mucho más sensible al pie, a tu pie. Cuando tú tienes el pie colocado en la máquina, puesto en la chancleta, entonces si en ese momento prendes el motor se va a quemar porque el clutch va a estar pegado en el disco y el disco no puede estar pegado con nada, el disco tiene que estar libre, totalmente libre.
Y bueno, después que hagas esto, después que te asegures de que la máquina acelera en el momento correcto y frena en el momento correcto, entonces ahí sí vas a volver a apretar la tuerca grande que aflojé al principio, esa tuerca grande. La aprietas y aprietas nuevamente este tornillo, porque si no aprietas el tornillo, el freno se va a caer de su sitio y va a quedar dando vueltas allí adentro de la tapa. Y después de eso es lo último que vas a hacer es apretar los tornillos de los lados, los 3 tornillos de los lados. Por eso te dije que no los apretaras todavía. Y por último, déjame decirte que tuve más de 2 horas grabando este tutorial. Logré resumirlo todo lo que pude resumir hasta que llegar a un máximo de 20 minutos. Así que si me lo gané, por favor regálame un comentario acá y dime qué te pareció el tutorial. Sin más nada que agregar, gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo video. Chao.